Vamos a escuchar una palabra que el Señor ponía en mi corazón una de las primeras noches que volvimos. Estuve el martes a la 1 madrugada más o menos. Regresamos Agustino y yo, y María Alejandra y mi esposa regresaron al día siguiente. Y la primera noche, no sé si es la primera o segunda noche que regresé, estuve una noche sin dormir porque no podía dormir nada, estaba completamente desvelado en otro horario. Y mientras estaba desvelado, pues no podía parar de venir flash, ¿no? De todo lo que habíamos vivido y meditar y meditar y meditar. Y Dios puso esta palabra, que no es una palabra nueva, es una palabra que realmente Dios ya me ministró el primer momento en el que tomamos aquí el pastorado. Y si puedes acompañarme en 2 de Crónicas, capítulo 29, vamos a estar leyendo algunos versículos. Cuando pensamos en avivamiento, ¿verdad? Que es un poquito también lo que estuvimos viendo ahí, un avivamiento, un mover de Dios. Pensamos en un resurgir, en un avivar, en un, ¿verdad?, volver a Dios el corazón, en un hambre, un deseo. Yo aseguro que una persona no está 5 horas haciendo cola para entrar a un lugar si no tiene hambre de Dios. O sea, es algo tremendo, ¿no? Y entonces pensamos en ese despertar de avivamiento, ¿verdad? Un deseo por encontrar a Dios, un deseo por ver la mano de Dios, la gloria de Dios, un deseo por ver liberación, sanidad, transformación de vidas, por ver personas que se acercan a Cristo, por ver ciudades transformadas. Esto es avivamiento. Evidentemente deseamos avivamiento, deseamos un despertar, deseamos que las personas se vuelvan de la idolatría, de la religiosidad, se vuelvan a Dios. Personalmente hablé con una persona, una mujer que era de Uruguay. Esta persona se dedicaba anteriormente, era una orientadora, pero de la nueva era, y enseñaba todo el tema de las constelaciones y el tema de ángeles y historias para engañar a la gente. Ella creía que estaba haciendo lo correcto, engañar a la gente, y después de tener un encuentro con Cristo a través de este ministerio, evidentemente, pues tiene un encuentro tremendo con eso, y su Instagram pues estaba lleno de sus historias y su presentación y su proyecto, su trabajo del cual se dedicaba y vivía de eso, era su oficio. Entonces estuve hablando con esa persona directamente y dije, wow, lo que Dios ha hecho en tu vida es tremendo. Le dije, ahora tendrás que cambiar todo lo que está en tu Instagram y cambiar todo lo que está en tu perfil, y tendrás que dedicarte a otro trabajo. Toda su vida dedicando a eso, ganando dinero de eso. No tenía otro oficio. Y la mujer me responde y me dice, ya lo he hecho. Borró todo lo que había hecho Instagram, evidentemente borró todo eso, y ya no sé a lo que se dedicará. Pero evidentemente, ¿no?, Dios se encargará de sostenerla y de guiarle, ¿no? Pero vidas transformadas, y eso es avivamiento. Es un cambio radical que el hombre y la mujer no pueden hacer, que viene de Dios. Es un acto soberano de Dios que decide visitar el corazón de un pueblo, de una nación, de una ciudad, y transformarla. Eso es avivamiento. Y todos queremos avivamiento. Claro que queremos avivamiento. Y lo que Dios pone en mi corazón en este texto es que ese avivamiento, evidentemente, ocurre también en muchas y en la mayoría de ocasiones en respuesta a las decisiones de hombres y mujeres como Ezequías, que deciden traer reforma, traer, ¿verdad?, un cambio a la nación, al lugar, a las circunstancias que están viviendo. Así que acompáñame a 2 de Crónicas 29, 1 al 7. Y dice que vamos a leer el versículo anterior, el 27, el último versículo del capítulo 28. Y durmió Acaz con sus padres. ¿Usted sabe quién era Acaz? Acab, ¿verdad? El rey, el peor rey que hubo en el reinado de Israel. El peor rey. De hecho, la Biblia lo dice claramente. No hubo rey tan malo como Acab. El peor con diferencia. Todos los reyes del reino de Israel fueron malos. Todos. Pero Acab fue el peor de todos. El más idólatra, el más rebelde, el que más provocó la ira de Dios, el que de alguna manera hizo que los cielos se cerraran por más de 3 años sobre Israel. Y dice que durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén.
pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y sigue diciendo, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ezequías tenía todas las papeletas para poder, de alguna manera, imitar los pasos de su padre. Porque ejemplo bueno no tuvo en absoluto ninguno. Tuvo como padre al peor rey de Israel, el cual provocó la ira de Dios. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Y comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías decidió darle la vuelta. Ezequías decidió no imitar los pasos de su padre. Ezequías decidió no dejarse arrastrar y llevar por lo que hasta ahora él había visto, había vivido. Durante más de 25 años que él tenía, vio la idolatría, vio, ¿verdad?, toda la turbación, vio toda la rebeldía, vio todo el pecado que había con su padre, con la mujer de su padre, Jezabel. Vio todo aquello, pero dice que decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová. En el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado. Él podía claramente decir: mi propio padre se rebeló contra Dios, mi propia casa se rebeló contra Dios, mi padre fue el peor padre que hubo en la historia de Israel. Ellos se rebelaron contra Dios y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. ¿Por qué le dejaron? Apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, le volvieron la espalda, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros y con vuestros ojos. El contexto de 2 Crónicas 29 se centra en el inicio del reinado de Ezequías, como he dicho, rey de Judá, y en el lanzamiento de reformas espirituales y religiosas más profundas, las más profundas que hubieron en la historia del pueblo judío. Para entender un poco lo que ocurre en este capítulo, hay 3 puntos importantes que nos hablan del contexto que estaba viviendo. Primero, como he dicho, el desastroso trasfondo espiritual. El padre de Ezequías, ese rey Acaz, uno de los peores gobernantes de Judá, promovió activamente la idolatría, sacrificó a sus propios hijos a dioses paganos y finalmente cerró las puertas del templo para que nadie adorara en ese lugar. Apagó las lámparas sagradas, suspendió por completo el culto a Dios y como resultado, Judá experimentó una decadencia moral absoluta y perdió la protección divina, quedando vulnerable ante sus enemigos que venían contra él. El contexto geopolítico, que es la amenaza de Asiria. Ezequías asumió este trono a los 25 años, en un momento de crisis internacional extrema. El imperio asirio, que era la superpotencia militar de la época, estaba expandiéndose agresivamente. Solo 3 años después de que Ezequías comenzara a gobernar, Asiria sitió el reino del norte de Israel y lo llevó cautivo hasta hoy día, del cual nunca más volvieron. Y hoy día están volviendo aquellos que fueron esparcidos por todo el mundo. Los que fueron cautivos con Babilonia volvieron a los 70 años, pero los que fueron llevados cautivos por Asiria no volvieron nunca. Y estaba viendo este cautiverio asirio. Ezequías vio de primera mano que la caída de sus vecinos, el reino del norte, fue la consecuencia directa de apartarse de Dios. La prioridad que hace Ezequías es traer reforma. En lugar de concentrarse primero en fortificar murallas, en abrir de nuevo las puertas, en defenderse de los asirios, en protegerse, en hacer armas, lo que hace Ezequías es entender la verdadera seguridad
que depende de un volverse a Dios de todo corazón. En el primer mes, en el primer año, lo primero que Él hace, sin dudarlo, ¿verdad?, es traer una reforma espiritual sobre la nación. Abre y repara las puertas del templo, purifica al liderazgo, restaura el pacto y la adoración y le asegura que eso es lo que realmente le va a dar la seguridad de que no importa lo que venga, van a estar firmes. Así que comenzamos con el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, Ezequías comienza en su reinado entendiendo perfectamente tres cosas. Hay tres cosas que él entiende y que le llevan a hacer lo primero en el primer mes, en el primer año. Nada más reinar, él ya va entendiendo tres cosas. Primero, su contexto anterior. Él entiende de dónde ha sido sacado. Él entiende lo que hasta ahora ha vivido la nación de Israel. Entiende cuál ha sido el contexto de su pueblo, la idolatría, la persecución, toda la inmoralidad, todo lo que ha vivido. Está entendiendo esto. Segundo, entiende su contexto inmediato, la situación en la que se encontraba su nación. No había adoración, no había protección de Dios, no había comunión con Dios, no había sacerdocio, todo estaba contaminado. Y tercero, entiende que tiene que tomar decisiones urgentes de las cuales depende su nación. Y ante estas cosas que él está entendiendo, yo me preguntaba, ¿entendemos nosotros como iglesia cuál ha sido nuestro contexto anterior? Los que lleváis más tiempo en esta iglesia, la iglesia lleva más de 40 años, ¿entendemos cuál ha sido todo nuestro contexto anterior? Todo lo que hemos vivido durante décadas anteriores, bueno y malo, ¿estamos entendiendo la trayectoria de este pueblo, de esta iglesia, en los años anteriores? Como persona individual, somos capaces de ver nuestro contexto anterior, lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora en este momento. Podemos llegar a entender cuáles han sido nuestras decisiones anteriores, nuestras caídas, nuestros errores. Somos capaces de reconocer nuestros tropiezos, nuestros propios pecados que nos han traído hasta donde estamos en este momento. Somos capaces de poder pararnos por un momento y decir, a ver, ¿por qué estamos aquí donde estamos y cómo estamos? ¿Cuáles son las razones, las circunstancias que nos han llevado a estar donde estamos ahora? ¿Somos conscientes de la importancia de tomar decisiones urgentes? ¿Somos conscientes de que hay decisiones que no pueden esperar un solo día más en nuestra vida? Eso es lo que están diciendo los Ezequías. En el primer mes y en el primer año, nada más tomar su reinado, él entiende que hay que tomar decisiones que no pueden esperar un solo día más. Tienen que ser ahora, en este momento, hoy hay que tomar decisiones que van a repercutir para lo que vamos a vivir en los próximos años. Somos conscientes de que hoy podríamos decidir dónde pasaremos la eternidad. Eso no se decide mañana, ni se decide cuando muramos. Se decide hoy. Hoy decidimos si estamos con Cristo o con el diablo. Hoy decidimos si mañana estaremos con Cristo por los siglos de los siglos o en el lago de fuego. Hoy se decide si voy a ser un hombre, una mujer de Dios, o seré un hombre, una mujer influenciado por la carne, por el pecado, por lo que me mueve alrededor. Somos conscientes de que hay decisiones que no pueden esperar un solo día más. Dice que él abrió las puertas de la casa de Jehová. En ese primer mes, en ese primer año, abrió las puertas y las reparó. En su contexto de aquel lugar, aquellas puertas eran el acceso a todas las bendiciones de Dios. Todo giraba en torno al templo. La adoración se centraba en el templo. La presencia de Dios estaba en el templo. Estaba ese lugar santo, ese lugar santísimo, esas lámparas, esos panes, todo ese servicio, esos sacrificios estaban en el templo. Y el cerrar las puertas era una manera de impedir a los creyentes de aquel tiempo que pudieran acceder a las bendiciones. Que las puertas estuvieran cerradas, rotas, deterioradas, bloqueadas, impedía al creyente disfrutar continuamente de lo que Dios tenía para ellos. En nuestro contexto, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Pero muchas veces nos sentimos bloqueados por cosas que hay en nuestra vida, están bloqueando nuestra comunión con Dios.
nuestras puertas al acceso a Dios. Sí, somos el templo, sí, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, pero ese acceso a la comunión íntima, transparente, sincera, honesta con Dios, a veces está bloqueada, rota por cosas que hay en nuestra vida que nos impiden entrar. La Biblia nos anima a que entremos con confianza al trono de la gracia, pero muchos de nosotros no podemos ni siquiera dar un paso más por tantas cosas que hay delante que nos impiden verle y disfrutar de Él. Somos el templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Pero hay cosas que nos impiden acceder a una comunión más íntima, profunda, transparente, sincera, profunda. Podemos llamarle religiosidad, podemos llamarle tibieza, podemos llamarle pecado, llámale como tú quieras. Pero hay cosas que nos están impidiendo, como Ezequías, entrar a ese templo y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. El versículo 4 dice que hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental, que era la plaza que estaba junto enfrente del templo. Los trajo, los llamó, los convocó. Reunió a aquellos que eran los responsables de la espiritualidad de la nación. Aquellos que tenían la responsabilidad de guiar, de enseñar al pueblo, sobre quienes pesaba ese peso tan fuerte de traer dirección de Dios a la nación. Los reunió en la plaza del pueblo. Pero dice la palabra de Dios que en 1 Pedro 2:9, que nosotros, tú y yo, somos real sacerdocio. Así que esta palabra es para nosotros, es aplicable para cada uno de nosotros. Ya no hay sacerdotes como en el tiempo de Ezequías, sino que cada uno de nosotros que tenemos a Cristo somos sacerdotes, real sacerdocio. Un linaje escogido por Dios, una nación santa. Somos responsables de nuestra propia espiritualidad. Y no solo somos responsables de nuestra propia espiritualidad, somos responsables de la identidad de esta iglesia, de esta congregación. Lo que esta iglesia es o será en el día de mañana depende de ti, depende de mí de alguna manera. Nuestra identidad, de lo que somos fuera, de lo que somos dentro, de lo que somos cuando nadie nos ve, de eso depende de alguna manera la identidad de la iglesia. Lo que ocurre en este lugar, la manifestación de la gloria de Dios. Claro que Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Por supuesto que sí. Pero es nuestro corazón abierto, nuestra transparencia, nuestra entrega a Él, lo que provoca que la gloria de Dios se derrame sobre el lugar. Y no sobre su lugar, sino sobre personas que le buscan de corazón. Así que somos responsables de nuestra propia espiritualidad y de la espiritualidad de alguna manera de la iglesia. Por eso Él reúne a los sacerdotes. Él no reúne a los políticos del tiempo. Él no ni siquiera se dirige al pueblo de aquel momento. Se reúne a quienes tienen la responsabilidad y a quienes tienen, ¿verdad?, la autoridad para hacer que Dios se mueva en ese lugar. Y el versículo 5 les dice, y les dijo, oídme, levitas. Esta palabra, oídme, levitas. Oídme, levitas. Simplemente esta palabra, oídme, es una palabra que se repite a lo largo de la Biblia y siempre en contextos donde es una palabra que está cargada de preocupación, cargada de autoridad, cargada de urgencia. De hecho, lo vemos a lo largo de la Biblia, como he dicho, el llamado de Jotán, hijo de Gedeón, cuando veía la situación del pueblo y se dirige al pueblo y le dice, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios, le decía. Las palabras de David cuando anunció que el templo lo construiría su hijo, oídme. Las palabras de Abías, rey de Judá, ante la amenaza de la guerra de Jeroboam, oídme, Jeroboam y todo Israel. Las palabras de Pedro, antes de predicar aquel sermón que transformaría a 3.000 personas. Se levantó la voz, ¿verdad?, en medio de toda la gente, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Era una frase que indicaba urgencia, decisiones, indicaba autoridad, indicaba que algo tenía que ocurrir en ese momento, cosas que no se podían postergar más. Y ahora el rey Ezequías, dirigiéndose a los sacerdotes y a los levitas, a los responsables de la adoración, del servicio, de la vida espiritual, les dice, oídme, levitas. Y les dice, santificaos ahora. Santificaos ahora. Queremos avivamiento, queremos el mover de Dios,
queremos la gloria de Dios. ¿No sabes que la gloria de Dios podría destruirte? La gloria de Dios podría destruirte, literalmente. Si no, pregúntale a Ananías y Zafira. En medio de un derramamiento como estaba ocurriendo en ese momento, donde vidas estaban siendo transformadas, donde toda, ¿verdad?, la sociedad estaba siendo transformada. Y aquellos hombre y mujer decidieron no andar honestamente con Dios en medio de un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte. Y hubo juicio de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el vino nuevo, el derramamiento del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer, no puede ser derramado sobre odres viejos. Así lo dice la Escritura. Jesús mismo lo está diciendo. No puede derramarse. Y no puede, no porque Dios no quiera, sino porque dice, se perderá el odre. ¿Sabe que la palabra perder viene de un derivado que significa morir, perecer, destruir? Si el vino nuevo se derrama sobre odres viejos, se destruye el odre y se pierde el vino nuevo. Y Dios no va a derramar su gloria si no hay santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ni aquí, ni en el cielo. No se puede. Y Ezequías está entendiendo esto. Ezequías está entendiendo esto. Y no empieza a regodearse. Y no empieza a lamentarse de lo que ha ocurrido anteriormente. Si mi padre se hubiera portado mejor. Si no hubiéramos vivido lo que hemos vivido. Si hubiéramos tenido un rey mejor. Ya pasa página de eso. Y se dirige a quienes tienen la responsabilidad de cambiar la historia. Ahora les toca a ustedes, sacerdotes y levitas. Escuchen mis palabras como quien realmente está pidiendo algo urgente. Le está diciendo, este es el momento. Ahora, en este momento, santificaos. No mañana, ahora santificaos, le está diciendo. Santifíquense. Les está urgiendo a tomar decisiones inmediatas, ahora, en este tiempo, sin postergarlo más. Este es el momento, es el tiempo donde uno tiene que tomar decisiones. De ser iglesia o no ser iglesia, de ser espiritual o ser carnal, de ser de Dios o ser del diablo, de ser de tropiezo o ser de edificación. Este es el momento. Aquí y ahora se decide. No se decide en casa. No se decide ni siquiera en un llamado donde parece que estoy emocionado. Se decide en el momento ahora. Cuando estamos escuchando la voz de Dios. Cuando Dios nos está llamando a santificarnos porque quiere hacer grandes cosas. Cada vez que Dios quiere hacer algo, les pide a su pueblo, santificaos. Dios se lo dice a Josué, santificaos porque Dios hará maravillas. Se lo dijo a Moisés, santificaos porque Dios va a descender sobre el monte. Santificaos, apartar la inmundicia, traer santidad a vuestras vidas, vuestra manera de pensar, vuestra manera de hablar, vuestra manera de comportarse. Ser santos porque yo soy santo. Es lo que Dios está diciendo. Es el único atributo que se repite una y otra vez. Santo, santo, santo. Nunca la Biblia habla de justo, justo, justo. Ni siquiera amoroso. Pero sí Dios es santo. 3 veces santo. Y nosotros tratamos a Dios de una manera que a veces estamos jugando con Él. Hermanos, no somos, como decía anteriormente, hace unas semanas, no somos un partido político, no somos una ONG, somos la iglesia de Cristo. Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor, a Él a quien le seguimos. No jugamos a ser cristianos. Yo sé que usted se siente movido a aplaudir por estas cosas. Pero estoy hablando de usted y de mí. Estoy hablando de usted y de mí. De nosotros estamos hablando. No de los que vendrán después. No de los que nos precedieron. Nosotros y ahora decidimos lo que ocurrirá en esta iglesia. Y a través de esta iglesia. Nosotros somos los responsables en este momento. De cómo queremos vivir nuestra vida con Dios. De cómo queremos andar. Si andar, ¿verdad? Teniendo en cuenta a Dios y lo que Dios nos está hablando en las últimas semanas. Nos está hablando de religiosidad, nos está hablando de fariseísmo, nos está hablando de no endurecer el corazón, nos está hablando de tener una verdadera espiritualidad. ¿Será que Dios no nos está hablando? ¿Será que todo es mentira? ¿Será que todo esto es un juego? ¿O será que Dios nos está diciendo, que algo quiero hacer con este pueblo? Pero el pueblo parece que no está escuchando lo que Dios está diciendo. No estamos tomando en serio lo que Dios está diciendo.
Queremos lo que ocurre en otros lugares, pero sin pagar el precio que pagan otros. No, hermanos, es tiempo de tomar decisiones ahora. Ahora es el momento. Y es lo que ha entendido Ezequías. Les urge a tomar decisiones inmediatas. Es el momento exacto en el que deben santificarse como sacerdotes y levitas, como personas que han sido llamadas por un Dios santo, como pueblo de Dios, real sacerdocio. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Entendemos a quién servimos? ¿Entendemos quién es el que nos ha llamado? No es una organización más. Esto no es una asociación. Somos la iglesia que Cristo ama. Y que en Efesios 5:25, la iglesia por la cual Jesús se entregó para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Eso es lo que vino Cristo a buscar. No busca otra cosa. Por eso les dice, santificaos ahora. Este es el momento de tomar decisiones. Obedezcan al llamado que Dios les está haciendo. Como dice Pablo a los tesalonicenses, apartaos de toda apariencia de mal. Y santificarse requiere un precio. Decisiones radicales. La primera vez que los levitas, a los cuales se está dirigiendo Ezequías, escuchan la palabra santificación, la primera vez que los levitas escuchan el llamado a santificarse, no fue un momento fácil. Fue cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de estar 40 días y otros 40 días allí buscando la presencia de Dios, mientras el pueblo se prostituía tras la idolatría. Y baja Moisés con las tablas de la ley. Y dice claramente, los que estén conmigo que se pongan a mi lado. Los que estén conmigo y con Dios que se pongan a mi lado. Dice la palabra de Dios que los levitas se pusieron al lado de Moisés. Y entonces Moisés dijo, ahora agarrad vuestra espada en vuestro muslo y entrad en las tiendas y matad. Sea hombre, mujer, padre, hermano o amigo, matad. Y dice la Biblia que de esa manera los levitas se santificaron delante de Dios. ¿Qué es la santificación? ¿Sabe lo que es la santificación? La santificación es muerte a nuestro yo. Muerte a lo que nosotros amamos y Dios aborrece. Es acabar con ello. Cosa que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía ya no lo vivo, ahora vivo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Son decisiones radicales. La primera vez que los levitas tuvieron que santificarse, tuvieron que tomar esa decisión. Esto fue lo que significó para los levitas consagrarse. Decidir honrar, se honrarían más a quienes amaban o a Dios. Esto fue lo que Jesús expresó cuando dijo en Lucas 14:26, si alguno de ustedes quiere venir a mí, pero no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos o hermanas, y aún su propia vida, no es digno de mí. Wow, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Que aborrezcamos a nuestros padres de ninguna manera. Lo que está diciendo es que hay veces que tenemos que tomar decisiones y decidir a quién queremos honrar más. Y en mi honra y mi relación con Dios, ahí ya no entra si es hermano o hermana. Ahí entra, ¿verdad?, que todos somos hermanos en Cristo y a quien tenemos que agradar es a Dios, por encima de todas las cosas. Santificaos ahora, sacerdotes y levitas. Oídme. Decidan a quién quieren honrar. Ahora, en este momento. Y dice, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Dios nos está haciendo un llamado a la santidad. Nos está haciendo un llamado a limpiar la casa, su casa, la casa de Dios, la cual somos nosotros. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, no sabéis, no os dais cuenta que no sois vuestros. No te perteneces. Tu manera de hablar no te pertenece. Tu manera de pensar no te pertenece. Escuche bien, si usted es un hijo de Dios, no tiene derechos. El único derecho que tiene es a la vida eterna y a las bendiciones que Dios le ha dado.
Pero como hijo de Dios no tiene derecho ni a juzgar, ni a vengarse, ni a pensar por sí mismo. Usted tiene que pensar conforme a la palabra de Dios y decidir conforme a la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Le duela o no le duela, le gusta o no le guste. No es cuestión de gustos, es cuestión de obediencia, de santidad, de decisiones, de saber quién me ha rescatado, a quién sigo, a quién busco, a quién quiero honrar. No quiero honrar a las personas simplemente, quiero honrar a Dios. Por supuesto quiero honrar a mis padres y quiero honrar a la iglesia, pero por encima de todo eso quiero honrar a Dios, honrar su santidad, honrar su temor, honrar su bondad, honrar lo que Él ha hecho conmigo. Porque cuando yo esté un día delante de Dios, ni usted ni nadie más estará a mi lado. Estará Cristo o no estará. Como abogado, estará Él o no estará. Y las únicas palabras que yo escucharé que me darán acceso al trono de la gracia de Dios será: te conozco o no te conozco. A Él quiero honrar, a Él quiero servir, a Él le temo más que nada. Es lo que realmente produce temor en mi vida, el temerle a Él, el mirarle la cara y no avergonzarme, el decirle: Señor, eres todo lo que necesito, no puedo ocultarte nada. No sirve de nada que yo esté aquí predicando, ni haciendo milagros, ni nada de eso, ni espectáculo. Si la cara de Dios, ¿verdad?, no se vuelve a mí y me dice: estoy compartido contigo, eres mi hijo amado. Santificar la casa de Dios. Dios nos está haciendo un llamado a la santidad, hermanos, a limpiar la casa a la cual somos nosotros. Y Pablo dice: no sois vuestros, no os pertenecéis, no te perteneces. Todos nos quejamos y tenemos derecho a quejarnos. De hecho, ayer nos dieron un taller tanto de sanidad emocional como física, y la importancia que también, claro que sí, somos humanos y sufrimos y tenemos dolores, y claro que tenemos derecho en cierta manera a decir: necesito mi tiempo. Pero a usted nadie le ha obligado a decidir a Dios, a decidir por Dios. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos, esclavos del pecado, y Cristo nos dio vida, esperanza. Así que, hermanos, como decía aquel, después de eso ya todo es beneficio. Después de que Cristo ya me ha rescatado, todo es beneficio. Aún las peores aflicciones, porque antes todo era malo. Sacad del santuario la inmundicia, saca de tu vida, de tu adoración, de tu servicio, saca la inmundicia. Hazla desaparecer. Esto es lo que realmente significa en el hebreo. Sácala fuera, arrójala, abandónala, quémala, ríndela. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Le apartaron su rostro al tabernáculo. Queremos avivamiento. Yo quiero avivamiento. Pero no vendrá avivamiento hasta que no haya santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Queremos avivamiento, pero a veces no sabemos lo que significa. Nuestro Dios es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. Avivamiento es lo que llamaba Ezequías al pueblo, lo que llama a su iglesia. Avivamiento es decidir de qué lado estamos, como los levitas. Avivamiento implica sacrificio, costo, precio, muerte y pérdida de aquello que amamos, pero que Dios aborrece. Avivamiento implica ser honestos, honestos con Dios, honestos con Dios. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, solamente si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero si no hay confesión, no hay perdón de pecados. De ninguna manera. Uno confiesa, uno se arrepiente, uno restaura el daño agravado y uno asume las consecuencias. Eso significa ser honesto con Dios, con la gente, con tu hermano con el cual pecaste. Eso significa: no es: Señor, tú sabes todas las cosas, lo he perdonado. Arrepiéntete, confiésale tu pecado, pequé contra ti y asumo las consecuencias. No estuvo bien lo que hice, fui un miserable, fui un mentiroso, fui un lo que sea, pero no estuvo bien.
Avivamiento implica ser honesto con Dios. Nosotros, con los pastores que Dios ha puesto, seamos nosotros o sea quienes sean. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para aplicar esta palabra? Entender el contexto en el que me he estado moviendo. Entender el contexto que como iglesia hemos vivido durante los últimos años. Algunos pueden ver lo bueno, malo, regular. Entender el contexto en el que me encuentro en este momento. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Estoy siendo honesto, transparente? ¿Estoy valorando aquello que Cristo valoró con su sangre? ¿Hay inmundicia, hay pecado, hay falta de honestidad en mi corazón, en mi vida? ¿Hay cosas que obstaculizan el acceso a la presencia de Dios para mí? O peor aún, para otros. Porque si soy de tropiezo para otros, hay cosas que obstaculizan el acceso a Dios. Así que los pasos siguientes son entender esto. Segundo, dar prioridad. Prioridad en el primer mes, en el primer año. Santificaos ahora, no mañana. Es reparar lo dañado, reparar las puertas, reparar el acceso, reparar lo que dañaste con tus palabras. Repara lo que dañaste con tus palabras, con tus comentarios, con tus acciones. Repáralo. Si hiciste daño, repáralo. Repara eso. Es urgencia. Es en este momento. Es ahora mismo. Es santificación personal. Es decisiones. Es arrepentimiento. Es sacrificio. Y es sacar la inmundicia. Es ser capaz de señalar lo que hay dentro. Decir, esto no debería estar aquí. Es ponerle nombre. Es arrojarla fuera. Abandonar lo que es inmundo, quitarlo, quemarlo, rendirlo. Es el momento. Ahora es el momento. Donde se decide qué iglesia seremos. Donde se decide qué vamos a hacer. Qué Dios va a hacer con nosotros. Donde se decide nuestro rumbo. Estamos proclamando y estamos declarando y así lo creemos y vamos a seguir creyéndolo hasta que Dios diga lo contrario, que como en el cielo, así en la tierra. Y vamos a andar en esa visión como iglesia mientras seamos los pastores y mientras Dios nos diga lo contrario, porque es lo que Dios nos está hablando y queremos andar en eso. Señor, como en el cielo, también en la tierra. ¿Pero qué hay en el cielo? Hay rectitud, hay santidad, ¿verdad? Por supuesto no estamos ahora en el cielo y andamos en este cuerpo carnal donde yo mismo, el primero, ¿verdad? Caemos en errores y caemos en pensamientos que no deberían. Pero lo que tiene que haber en nosotros es un compungimiento de corazón y decirle, Dios Todopoderoso, perdóname, Señor. Quiero andar en tus caminos. Quiero ver tu gloria. No por mí mismo, sino por aquellos que necesitan ser sanados, liberados. Aquellos que vendrán a tus pies. Que puedan ver en nosotros a Cristo. Que vean en nosotros a Cristo. Pero eso se decide ahora en este momento. Ya pide al grupo de alabanza me acompañe un momentito. Vamos a terminar. Creo que debemos meditar en nuestros caminos. Debemos meditar en lo que Dios nos está hablando, no solamente en este momento, hermanos, sino lo que Dios viene hablándonos en las últimas semanas o meses. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Estamos repasándolo en los grupos de hogares. Está usted tomando notas, haciendo preguntas, intentando aplicarlo. Y Dios nos está hablando de cosas de este tipo. Y aún nos está diciendo, si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Y Dios nos está hablando de esto porque es algo tremendo. Y por la gracia de Dios estamos sintiendo momentos maravillosos en los cultos donde la presencia de Dios se está moviendo, tocándonos y renovándonos. Pero nosotros como pueblo, como sacerdotes y levitas, nos toca decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida, con nuestra adoración, nuestro servicio, con nuestra honestidad, la manera que estamos viviendo? Dios no puede ser burlado. ¿Sabe que Dios no puede ser burlado?
A Dios no le engaña a nadie. Nosotros podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no le engaña a nadie. Dios, que es paciente con nosotros, nos habla, nos tira y nos habla. Y estamos viendo respuestas de muchas personas que sí están viniendo. Las diferentes predicaciones que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, personas que vienen compungidas, llorando, confesando pecados. Estamos viendo algo y dice, wow, es avivamiento, Señor. Pero son muy poquitas comparado con lo que debería haber. Cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón y reconocer cómo estamos y responder a la voz de Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Somos los levitas, somos los sacerdotes. Y Dios nos está diciendo, oídme, levitas, santificaos ahora. Saca la inmundicia de mi casa. Saca la inmundicia de mi casa. Sácala. Abandona de una vez lo que es inmundo, lo que es pecaminoso, lo que es destructivo, lo que contrista y apaga al Espíritu Santo. Abandónalo. Si es tu forma de pensar, decide hoy cambiar tu manera de pensar. Y no solamente cambiar tu manera de pensar, ¿estás dispuesto incluso a confesar? ¿Estás dispuesto a restituir el daño? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, como otros han dicho, haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual? Cámbiame, Señor. Transfórmame, oh Dios. Saca de mi vida, que toda tiniebla que hay en mi vida sea sacada a la luz, Señor. Que todo mi ser esté lleno de luz, de la luz de tu evangelio, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Me gustaría en esta mañana simplemente dejar un espacio aquí en el altar